Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su canal Educarse 8.0. El día de hoy vamos a iniciar una serie de 2 videos. La verdad, les puedo asegurar que son la base de que ustedes lleguen a tener una excelente situación financiera. Digamos que es el pilar bajo el cual ustedes tendrán que construir su futuro y tener una situación financiera estable. Lo vamos a dividir en 2 partes. Esto se trata de cómo hacer un presupuesto. Yo lo vengo haciendo desde hace muchos años ya. Es un presupuesto que hago no solo anual, sino lo hago a varios años y lo voy acomodando cada mes, cada 2 meses, en función de cómo se va dando la situación real en la vida de todos. Pero hay unos rubros importantísimos antes de empezar a ver cómo se hace un presupuesto, cómo se fabrica, cuáles son los rubros que lo integran. Yo les podría decir que lo primero que hay que hacer es pagarse a uno mismo. Y cuando digo pagarse a uno mismo es, primero que nada, el dinero que nosotros necesitamos para constituir diversos fondos o diversas cajones de necesidades que podemos tener. Si me permiten, les voy a compartir mi pantalla. El primero de ellos se refiere a el fondo de emergencia, un fondo de emergencia. Permítanme un segundito. Ahí está. ¿Para qué tener un fondo de emergencia? Bueno, lo primero que me viene a la mente y ya ha ocurrido y nos está ocurriendo ahorita, creo que esto está muy vigente para todos nosotros, es el hecho de quedarnos sin empleo, ¿no? Esa es la primera, creo yo, la primera situación difícil que se nos puede presentar, amén de alguna enfermedad o alguna cosa. Pero lo primero que se me ocurre, porque es lo primero que nos pudiera ocurrir dentro de lo medianamente optimista, ¿no? Con lo que implica la palabra, es quedarnos sin empleo. Y bueno, para ello pues habría que tener un fondo de emergencia. Se habla de entre 3, se habla de entre 3 y 6 meses. En fin, eso dependerá de las necesidades que cada uno vaya teniendo. ¿Para qué más podríamos necesitar un fondo de emergencia? Descomposturas, que se nos descomponga el coche, que se nos descomponga el refrigerador, algún electrodoméstico en casa, daños derivados de alguna situación, se nos rompió alguna cuestión, se nos descompuso la computadora, etcétera. ¿Qué más? Enfermedades familiares no cubiertas por los seguros. Si tenemos seguros de gastos médicos mayores, perfecto. Habrá enfermedades que no requieran un seguro de gastos médicos mayores, lo que se denomina gastos médicos menores, y bueno, para ello habrá que tener un fondo. Ahora, si no se cuenta con un seguro de gastos médicos mayores, pues con más razón debemos de tener un importe allí en reserva para poder solventar este gasto. Enfermedades de la mascota. Me decían el otro día que ahora en lugar de hijos tenemos mascotas, ¿no? Y la verdad es que amamos a las mascotas. Yo tengo 2 schnauzers que adoro y que la verdad si les pasa algo, yo de inmediato trato de curar a mis animalitos. Entonces, bueno, esa es otra necesidad que pudiera ocurrir. Deducibles y coaseguros. Hablaba yo, si ustedes tienen un seguro de gastos médicos mayores, bueno, de cualquier forma hay que pagar 2 gastos. Uno es el deducible de ese seguro y el otro es el coaseguro. En algún momento, en algún video futuro, platicaremos qué es un deducible y qué es un coaseguro. Será uno de los temas, pero bueno, son gastos que tenemos que tener previstos. ¿Cuánto reservar y cómo calcularlo, ¿no? Ya vimos que es un fondo de emergencia, de qué se deriva. Ustedes pueden echar a volar la imaginación y determinar cuáles otras necesidades pudieran ser las que los obliguen a tener ese fondo de emergencia. Pero bueno, aquí la pregunta es cómo reservar y cuánto reservar, ¿no? ¿Cuánto es lo que deberíamos de tener? Y yo creo que esto, para encontrar la respuesta a esto, hay que contestar a diversas preguntas que se nos pueden ocurrir. La primera es, ¿a cuánto equivalen tus gastos de supervivencia mensuales? Yo en lo personal, este fondo de emergencia lo determino de la siguiente forma. Yo digo, a ver, tengo mi seguro de gastos médicos mayores, que me va a cubrir una posible enfermedad de mi familia. ¿Cuánto es lo que tendría yo que gastar de deducible y de coaseguro, ¿no? Entonces sería mi primer posible gasto. Adicional a ello, todo lo esencial que yo necesito para vivir, y yo en lo personal, yo no hago mi fondo de reserva para 3 meses.
siempre tengo un fondo de reserva de 6 meses, sentirme holgado. Y lo que estamos viendo ahorita, ¿no? La pandemia empezó en febrero, marzo, ¿no? Ya vamos para 4 meses y bueno, pareciera que esto todavía va a tardar un poco más. Entonces yo creo que 6 meses es pues un tiempo, un lapso de tiempo que pudiera ser medianamente aceptable para tener como fondo de reserva. Entonces, yo calculo, a ver, los que no tienen un inmueble, bueno, ¿cuánto gastas de renta mensual? ¿No? La otra es cuánto gastas de comida, luz, agua, gas, teléfonos, todos los gastos corrientes, las escuelas de tus hijos, en fin. Yo sumo todos esos gastos mensuales y los multiplico por 6. Y esa es la forma, la primera forma conforme a la cual ustedes pueden crear un fondo de reserva, ¿no? De emergencia. La otra es, bueno, hacerte la pregunta, ¿cuánto gastaste la última vez que tuviste una emergencia? ¿No? La última vez que te quedaste sin empleo, si es que esto ya ocurrió, la última vez que tuviste que pagar una enfermedad fuerte y no tenías seguro de gastos médicos mayores. Entonces, ese tipo de gastos y de importes te puede dar una idea muy clara de lo que deberías de tener guardado. ¿Cuál sería la emergencia más cara que vislumbras y a cuánto ascendería? Un poco lo que hice en el primer punto, ¿no? A ver, sumar todos los riesgos, ¿no? Yo me iría aquí sí, no por ser pesimista, pero sí realista, irme al extremo, al worst escenario, ¿no? ¿Cuál sería el peor escenario posible y cuánto es lo que yo podría gastar de manera mensual para constituir este fondo, ¿no? Una vez determinado el fondo de emergencia, que es lo primeritito que yo guardo y hago ese fondo, entonces ya ustedes pueden armar otra serie de fondos igual de importantes, ¿no? No tan urgentes, no tan de emergencia como lo mencioné en el fondo de emergencia, pero bueno, yo aquí les puse ejemplos, ¿no? Y en orden de importancia, pues se me van ocurriendo los siguientes: el retiro. ¿Por qué el retiro? Bueno, acuérdense, sobre todo las nuevas generaciones, todos aquellos que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio del 97 en el IMSS, pues recuerden que ya no van a tener una pensión de por vida. Básicamente va a ser el dinero que ustedes tengan ahorrado en la Afore, es lo que les van a dar, se los van a prorratear entre los años de esperanza de vida que se calculen y es lo que les darán de manera mensual. Entonces es bien importante tener un complemento que les permita una vida digna y en la situación, en las condiciones en la que viven, en la que han estado viviendo en promedio toda su vida. La otra es, bueno, educación propia o de los hijos. Aquellos que tenemos hijos, yo en algún momento para mis hijos tuve que hacer fondos de reserva para sus estudios, sobre todo para las universidades. Ustedes saben que son fondos muy caros. No sabemos lo que nos depara el destino, cómo vamos a estar en cuanto a ingresos, en cuanto a trabajo. Entonces es importante crear ese fondo desde temprana edad, desde que es uno joven, para poder tener los recursos suficientes de poder sacar a los hijos adelante. O bien para uno mismo, ¿no? De pronto ustedes quieren hacer una maestría, tienen ya de pronto una licenciatura, quieren hacer una maestría en el extranjero o lo que fuere, pues hay que tener también un fondo para esa meta. Un viaje, ¿por qué no? De pronto queremos irnos a algún viaje a algún país que se nos antoje, que hayamos soñado toda la vida, bueno, también tener un fondo para ello. Un vehículo nuevo, ¿acaso es lo que quieren? Eso es lo que los motiva para tener un vehículo nuevo, una televisión nueva, etcétera. Estos son meros ejemplos que yo puse. Ahora, ¿cómo determinar el importe mensual? Bueno, aquí yo puse, pues, primeramente, cuánto requeriría yo para el retiro, y se me ocurrieron 5 millones de pesos, ¿no? Y bueno, esto lo hice de esta manera. A ver, la esperanza de vida, se supone que después de los 60 años tenemos alrededor de 76 años, de 76 a 80 años el promedio de vida, entonces digamos que vas a sobrevivir 20 años, ¿no? Bueno, si dividimos 5 millones de pesos entre 20 años, nos da más o menos el presupuesto mensual que requeriríamos para poder llevar una vida digna, ¿no? Entonces, estoy asumiendo aquí, por ejemplo, que alguno de ustedes es una persona que tiene 30 años y quiere tener este fondo de reserva, este fondo de retiro de 5 millones en los próximos 30. Es decir, ya tienen 30 ahorita, más 30 años haciendo este fondo, van a tener 60. Para que a los 60 años ustedes tengan 5 millones de pesos para poder seguir satisfaciendo todas sus necesidades. Entonces, para ello, ¿qué hacen? Dividen estos 5 millones de pesos entre 30 años
entre 12 meses, y esto sería lo que tendrían ustedes que ahorrar o reservar cada mes, 13,888 pesos. Ya vimos en algún video anterior, les recomiendo verlo, en las inversiones para el retiro hay instrumentos muy interesantes que les dan este valor de 5 millones, pero además se los dan a valor presente. Esto se va actualizando con la inflación. Si no lo han visto, les pido de favor que vean por allí ese video. Les voy a poner el link aquí abajo para que si quieren verlo, ahí pueden ampliar la información. Educación propia y de los hijos. Miren, aquí yo me fui con un costo aproximado de 500,000 pesos de una universidad. No es la más cara, obviamente, ¿no? Pero bueno, es un importe que elegí a manera de ejemplo. Y lo mismo, dividen ustedes 500,000 pesos entre 19 años y eso entre 12 meses y les da el importe que tendría que guardar mensual. Y así sucesivamente, el viaje de 200,000 pesos, entre 2 años, entre 12 meses, el vehículo nuevo, ¿no? Estos importes ustedes los delimitan, ustedes los fijan en función de lo que ustedes quieran. Si quieren un vehículo más caro, un Mercedes o qué sé yo, bueno, pues aquí pondrán el importe que quieren y una televisión nueva. Entonces, bueno, hacen la sumatoria de esto, más la sumatoria del fondo de emergencia, y eso les da lo que ustedes deben de reservar para este tipo de necesidades cada mes. Ahora, de pronto esta es la carta Santa Claus, ¿no? De pronto es mucho dinero y los ingresos que ustedes reciben no les da para tener estos fondos. Entonces, bueno, hay que irse paulatinamente de lo más importante a lo menos importante, de lo necesario e ineludible, como sería el fondo de emergencia. Por eso es que lo puse de forma separada y en primer término. Y después yo me iría en ese orden, ¿no? El retiro y después del retiro, pues lo demás. Ahí cada uno de ustedes, en función de sus propias necesidades, de sus propios intereses, pues lo irá delimitando. Quise yo primero que nada poner este tipo de gastos, ¿no? De hacer hincapié en ello, porque en el video que sigue, que presentaremos después de vamos a explicar cómo se construye un presupuesto. Les voy a compartir una matriz, un ejemplo de matriz muy real para elaborar un presupuesto y evidentemente estos rubros que estamos incluyendo aquí, que estamos platicando, pues los incluiremos en ese flujo de efectivo presupuestado que explicaremos en el próximo video. Si tienen alguna duda, algún comentario, algún tema que ustedes quisieran que viéramos en este canal, por favor escríbanos. Aquí está nuestro correo, Educarse 8.0. Por favor no dejen de escribirnos y con gusto nosotros procederemos a elaborar el trabajo que para ustedes sea importante, necesario y de utilidad. Pues nada, sin más de momento les agradezco mucho su atención y nos vemos en el video que sigue. Cuídense mucho, hasta luego.